¿Alguna vez has escuchado hablar del increíble impacto que puede tener el Espíritu Santo en tu vida? Probablemente has oído testimonios, leído las Escrituras o incluso has experimentado momentos de profunda reflexión sobre el poder de Dios. Pero hay una pregunta fundamental que quiero que te hagas hoy. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar si el Espíritu Santo realmente está contigo? No es suficiente simplemente saber que existe el Espíritu Santo. Necesitamos estar seguros de que Él habita en nosotros y de que está trabajando activamente en nuestra vida. Si alguna vez te has sentido inquieto, si te has preguntado si el Espíritu Santo realmente está guiando tu vida, si tienes dudas sobre si estás caminando en su voluntad, entonces este video está hecho específicamente para ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Estoy convencido de que Dios ha orquestado este momento para revelarte algo profundo, algo que te ayudará a discernir su presencia y poder en tu vida. Este no es un simple video informativo, es un llamado para que profundices en tu relación con Dios y reconozcas cómo el Espíritu Santo está trabajando en ti, incluso cuando no lo sientas de manera tangible. La Biblia está llena de promesas acerca del Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios ha planeado desde el principio dotarnos de su Espíritu para guiarnos, confortarnos y capacitarnos. Jesús prometió el Espíritu Santo a sus discípulos y esa promesa sigue vigente hoy para todos los creyentes. En Juan 14:16, Jesús nos dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». Esta promesa es para ti, para mí, y para cada persona que confía en Jesús como su Salvador. Este Consolador no es otro que el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios que habita en nosotros y nos guía a cada paso. Tener al Espíritu Santo en nosotros es un regalo inigualable. No se trata de un simple concepto teológico o una doctrina a memorizar. Es una realidad viva y transformadora. El Espíritu Santo no es una fuerza lejana ni un ente abstracto. Es la presencia viva de Dios que habita en el corazón de cada creyente y transforma radicalmente nuestra manera de vivir. Nos ayuda a ver la vida desde la perspectiva de Dios, nos da poder para superar pruebas y dificultades y nos consuela en los momentos de dolor. Nos da la capacidad de amar, perdonar y vivir una vida en santidad. Pero, ¿cómo sabemos con certeza que el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Qué señales podemos ver en nuestra vida que nos indiquen su presencia activa? En este video voy a compartir contigo 9 señales claras que demuestran que el Espíritu Santo mora en ti. Cada una de estas señales es una manifestación concreta de la obra divina en tu vida, moldeándote, transformándote para que reflejes el carácter de Cristo. No son simples indicios superficiales. Estas señales son evidencia profunda de que Dios está trabajando en tu corazón, dirigiéndote hacia el cumplimiento de su propósito y equipándote para llevar una vida en conformidad con su voluntad. Si deseas experimentar una conexión más profunda con Dios, si anhelas ver cómo su poder se manifiesta en tu vida de una manera tangible y real, te invito a que te quedes hasta el final de este video. No te pierdas ninguna de estas señales, porque cada una de ellas puede ser la clave para entender mejor tu relación con Dios y cómo el Espíritu Santo está actuando en ti. Mi objetivo no es solo compartir conocimiento, sino que experimentes una transformación espiritual genuina mientras reflexionas sobre estas señales. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Si lo que buscas es crecer espiritualmente, recibir enseñanzas edificantes y mantener una relación cercana con Dios, este canal está aquí para apoyarte. No te pierdas más contenido que puede fortalecer tu fe y ayudarte a caminar en el Espíritu. 1.
La primera señal de que el Espíritu Santo habita en ti es un anhelo profundo e insaciable por la palabra de Dios. ¿Alguna vez has experimentado un deseo incontrolable de sumergirte en la palabra de Dios? No estoy hablando de una simple rutina diaria de lectura, sino de un fuego interior, un hambre insaciable de conocer más, de aprender más, de entender más profundamente las Escrituras. Esto no es algo que surge por iniciativa propia, sino que es el Espíritu Santo quien planta este deseo en nuestro corazón. Es Él quien nos impulsa a buscar a Dios a través de su palabra. Imagina despertar cada mañana con un deseo ardiente de abrir tu Biblia, de descubrir lo que Dios quiere decirte ese día. No es simplemente una curiosidad intelectual, sino una necesidad profunda de alimentar tu espíritu, de llenarte de la sabiduría y dirección divina. El Espíritu Santo nos revela que la Biblia no es solo un conjunto de palabras, sino una fuente viva de poder y transformación. Cada palabra de las Escrituras cobra vida cuando el Espíritu Santo nos guía en nuestra lectura. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo describe el impacto que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas cuando leemos bajo la dirección del Espíritu Santo. No es una lectura superficial, es un momento de comunión profunda, de transformación espiritual. Pero este anhelo por la palabra de Dios no se limita a los momentos tranquilos o a los días en que todo va bien. Incluso en medio de las tormentas de la vida, cuando las dificultades nos rodean y todo parece desmoronarse, el Espíritu Santo nos impulsa a buscar refugio en las Escrituras. En esos momentos de angustia es cuando más sentimos la necesidad de leer, de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Nos recuerda que, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, la palabra de Dios es nuestra roca firme, nuestro ancla segura en tiempos de incertidumbre. En el Salmo 119, 105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo nos guía a través de la palabra, iluminando nuestro camino en medio de la oscuridad. No es simplemente una guía para tomar decisiones, sino una fuente constante de sabiduría y verdad que nos sostiene en cada circunstancia. Si estás experimentando este anhelo por la palabra de Dios, es una clara señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida, despertando en ti una necesidad de conocer más a Dios, de entender su voluntad y de caminar en su verdad. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de los discípulos en el camino a Emaús, relatada en Lucas 24, 13, 35. Después de la resurrección de Jesús, 2 de sus discípulos caminaban hacia Emaús, discutiendo todo lo que había sucedido. Jesús se les unió en el camino, aunque no lo reconocieron al principio. Mientras caminaban, Jesús comenzó a explicarles las Escrituras, mostrándoles cómo todo apuntaba hacia Él. Más tarde, cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos después de este encuentro? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ese ardor en el corazón, ese deseo ferviente de conocer más sobre Dios y su plan, es una clara señal de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero no solo es un ardor momentáneo, este anhelo por la palabra de Dios se convierte en un estilo de vida. Es un deseo constante, un hábito espiritual que el Espíritu Santo cultiva en nosotros. La lectura de la Biblia deja de ser una obligación religiosa para convertirse en una búsqueda continua de la presencia de Dios.
Es una conversación viva y activa con Dios, en la que Él nos habla directamente a través de su palabra. Cada versículo, cada pasaje, se convierte en una oportunidad para que Dios nos enseñe, nos corrija, nos anime y nos guíe en cada aspecto de nuestra vida. En 2, la segunda señal de que el Espíritu Santo habita en ti, una profunda convicción de pecado. La convicción de pecado es uno de los trabajos más poderosos del Espíritu Santo. Cuando Él está presente en nuestras vidas, actúa como una luz brillante que ilumina cada rincón oscuro de nuestro ser. No se trata simplemente de sentir remordimiento o culpa superficial, sino de una profunda tristeza por haber fallado a Dios. Es un dolor en el corazón que nos lleva a reconocer que hemos quebrantado la ley de Dios y hemos dañado nuestra relación con Él. Jesús nos explicó esta obra del Espíritu Santo en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción es una de las funciones más fundamentales del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos hace ver el pecado no solo como una violación de las reglas, sino como una ruptura en nuestra comunión con Dios. Nos lleva a un lugar de humildad, donde reconocemos nuestra necesidad de la gracia y el perdón de Dios. Esta convicción se manifiesta en varios aspectos. Primero, sentimos una tristeza genuina por nuestro pecado. No es una simple culpa pasajera que desaparece con el tiempo, sino un dolor profundo que nos impulsa a buscar la restauración de nuestra relación con Dios. David expresó este dolor en el Salmo 51:17 cuando dijo: «El sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás». Este quebrantamiento es una evidencia clara de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. 3. La tercera señal, la capacidad de amar profundamente a los demás. Una de las señales más evidentes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es nuestra capacidad de amar a los demás, incluso a aquellos que son difíciles de amar. El Espíritu Santo nos transforma para que podamos amar como Jesús lo hizo, de manera incondicional, desinteresada y sacrificial. Este amor no es simplemente un sentimiento superficial, sino una acción constante y deliberada. En Gálatas 5:22, el apóstol Pablo describe el amor como el primer fruto del Espíritu. Este amor es la manifestación más clara de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos capacita para amar a nuestros hermanos y hermanas en la fe, a nuestros vecinos e incluso a nuestros enemigos, de una manera que va más allá de nuestras propias capacidades humanas. Jesús nos dejó un mandato claro en Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Este tipo de amor es radical, desafiando nuestra naturaleza humana y mostrándonos que cuando amamos a los demás de esta manera, estamos reflejando el amor de Dios en el mundo. El amor que el Espíritu Santo genera en nosotros se manifiesta de diversas formas. Primero, es un amor que perdona. Cuando alguien nos hiere o nos trata injustamente, nuestra inclinación natural es guardar rencor o buscar venganza. Sin embargo, el Espíritu Santo nos impulsa a perdonar, tal como hemos sido perdonados por Dios. En Efesios 4:32, Pablo nos dice: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo». El perdón es una de las mayores expresiones del amor de Dios actuando en nosotros. 4. La cuarta señal de que el Espíritu Santo habita en ti es la audacia para compartir tu fe. Cuando el Espíritu Santo está presente en nuestra vida, Él nos da una valentía sobrenatural para testificar sobre Cristo.
No es una audacia que proviene de nuestras propias fuerzas o capacidades, sino un coraje que fluye directamente del poder de Dios obrando en nosotros. Compartir nuestra fe no siempre es fácil. A menudo tememos el rechazo, la incomodidad o el juicio de los demás. Pero cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos impulsa a hablar con confianza, sin importar las circunstancias. En Hechos 1:8, Jesús dijo a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Este poder que Jesús promete no es solo para los apóstoles o los primeros creyentes, sino para todos los que reciben al Espíritu Santo. Es el mismo poder que transforma a personas comunes y corrientes en valientes testigos del Evangelio. Un ejemplo claro de esta audacia se encuentra en la vida de Pedro. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús 3 veces, temeroso de lo que podrían hacerle por ser su seguidor. Pero después del Pentecostés, algo radical cambió en Pedro. Lleno del Espíritu Santo, se levantó ante una multitud y predicó con tal convicción que 3,000 personas se convirtieron ese día. Hechos 2:41. Esa es la diferencia que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Transforma el temor en audacia. Esta audacia no solo se manifiesta en grandes predicaciones o eventos públicos. El Espíritu Santo nos capacita para compartir nuestra fe en las interacciones diarias. Nos da discernimiento para saber cuándo y cómo hablar de Jesús, cómo conectar el Evangelio con las experiencias de las personas que nos rodean. Puede ser una conversación casual con un amigo, un comentario en el trabajo o una charla profunda con un ser querido. El Espíritu Santo nos guía para aprovechar cada oportunidad y compartir el amor de Cristo de manera genuina y relevante. Además, esta audacia nos ayuda a superar el temor al juicio o al rechazo. El Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos en esta misión. Él nos acompaña en cada conversación y nos da la fuerza para hablar con valentía. En 2 Timoteo 1:7, Pablo le dice a Timoteo: «Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este poder nos permite superar nuestros miedos y compartir el Evangelio con confianza, sabiendo que Dios está obrando en los corazones de quienes nos escuchan. Es importante recordar que nuestro testimonio no siempre será recibido con entusiasmo. A veces seremos rechazados, incomprendidos o incluso ridiculizados por nuestra fe. Pero el Espíritu Santo nos da el valor para perseverar, sabiendo que no estamos buscando la aprobación de los hombres, sino la de Dios. En Mateo 5:11-12, Jesús nos anima: «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos». Si sientes un creciente impulso de compartir tu fe, incluso cuando puede ser incómodo o desafiante, puedes estar seguro de que es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Él te está capacitando para ser un testigo fiel y audaz del amor de Dios. No temas, confía en el poder del Espíritu Santo y permite que Él te guíe en cada conversación. Recuerda que cada palabra que compartes, cada acto de amor y cada testimonio es una semilla plantada que Dios puede usar para transformar vidas. 5. La quinta señal de que el Espíritu Santo habita en ti es la paz inexplicable. La paz del Espíritu Santo es diferente de cualquier paz que el mundo pueda ofrecer. No es una paz que dependa de las circunstancias externas o de que todo esté en orden a nuestro alrededor. Es una paz que trasciende el entendimiento humano, que permanece firme incluso en medio de las pruebas, las dificultades y las tormentas de la vida.
Esta paz es un regalo directo del Espíritu Santo y es una de las señales más claras de su presencia en nuestra vida. En Juan 14:27, Jesús nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que Jesús ofrece a través del Espíritu Santo no es la paz temporal que el mundo busca. Es una paz que permanece constante, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desmoronarse. No significa que no experimentemos dificultades, pero sí significa que en medio de ellas, el Espíritu Santo nos concede una tranquilidad y confianza en Dios que va más allá de lo que podemos comprender. Esta paz se manifiesta en nuestra capacidad de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Esta paz es como un escudo que protege nuestros corazones y nuestras mentes de la ansiedad y el temor. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, confiamos en que Dios está en control, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Un hermoso ejemplo de esta paz se encuentra en la historia de Jesús, calmando la tormenta en Marcos 4:35-41. Mientras los discípulos estaban aterrados en el barco, creyendo que iban a morir, Jesús dormía en paz. Cuando lo despertaron, Jesús se levantó y con una simple palabra calmó la tormenta diciendo: «Silencio, cálmate». Esta historia no solo es un testimonio del poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también una imagen de la paz que el Espíritu Santo nos da en medio de nuestras propias tormentas. Cuando el Espíritu habita en nosotros, incluso en las circunstancias más aterradoras, podemos tener la paz de Jesús, sabiendo que Él tiene el control absoluto. Además, esta paz inexplicable nos capacita para ser pacificadores. No solo experimentamos paz en nuestro interior, sino que también nos convertimos en instrumentos de paz en las vidas de los demás. En Mateo 5:9, Jesús dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Cuando vivimos en la paz del Espíritu, nuestra presencia trae calma y reconciliación a las situaciones de conflicto. Podemos ser un canal de la paz de Dios en nuestras relaciones y en nuestro entorno. La paz que el Espíritu Santo nos da también es un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Cuando los demás ven que a pesar de las dificultades mantenemos una calma inquebrantable, se preguntan de dónde proviene esa paz. Esto nos da la oportunidad de compartir sobre la obra del Espíritu en nuestra vida y cómo Él nos sostiene en tiempos de prueba. En 1 Pedro 3:15 se nos anima a estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. La paz que demostramos en medio de la adversidad es una oportunidad para testificar sobre el amor y la fidelidad de Dios. Si en tu vida sientes una paz inexplicable, una tranquilidad que no se altera por las circunstancias, es una clara señal de que el Espíritu Santo habita en ti. No importa cuán fuerte sea la tormenta que enfrentas, su paz te sostiene y te permite caminar con confianza en la provisión y la guía de Dios. Esa paz no solo te transforma, sino que también tiene el poder de impactar a quienes te rodean. Deja que el Espíritu Santo continúe llenándote de esa paz y permite que tu vida sea un testimonio vivo de la serenidad que solo Él puede otorgar. 6. La sexta señal de que el Espíritu Santo habita en ti es un deseo insaciable de adoración. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, la adoración a Dios se convierte en el centro de todo lo que somos. No es algo que reservamos solo para los domingos en la iglesia o para ciertos momentos de alabanza. Es una pasión constante que fluye de nuestro corazón,
un deseo profundo de estar en la presencia de Dios y exaltarlo por quien Él es. La adoración se convierte en un estilo de vida, una respuesta natural al amor y la gracia que hemos recibido. La adoración verdadera va mucho más allá de cantar canciones o levantar las manos durante los servicios. Es un acto de entrega total, donde reconocemos la grandeza, la santidad y la majestad de Dios. Es una respuesta a su amor y su misericordia. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos convierte en verdaderos adoradores que buscan adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús explicó en Juan 4:23-24. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Este deseo insaciable de adoración es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. No se trata solo de momentos de alabanza en la iglesia, sino de un anhelo constante por estar en comunión con Dios. Nos encontramos deseando más y más de su presencia, queriendo pasar tiempo en oración, meditación y adoración personal. Es una expresión de gratitud y amor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En Hebreos 13:15 se nos exhorta a ofrecer continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este tipo de adoración va más allá de los momentos de alabanza corporativa. Es una alabanza continua que fluye de nuestro corazón y se expresa en cada área de nuestra vida. Continuando en la misma línea, estos puntos restantes pueden expandirse para abarcar una mayor profundidad, mientras se resalta cómo el Espíritu Santo influye en cada aspecto del ser humano, guiándonos siempre hacia una vida más cercana a Dios y conforme a su voluntad. 7. La séptima señal de que el Espíritu Santo habita en ti es la sensibilidad a su guía. Una de las formas más hermosas en las que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas es a través de la sensibilidad a su dirección y guía divina. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos volvemos más conscientes de su presencia y más capaces de escuchar su voz, incluso en medio del bullicio del mundo. No se trata de una voz audible necesariamente, sino de una impresión profunda en nuestro corazón, una convicción que sabemos que proviene de Dios. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esta es una de las funciones más fundamentales del Espíritu Santo: guiarnos a conocer y entender la verdad de Dios, no solo en lo que se refiere a la doctrina y las Escrituras, sino también en las decisiones cotidianas de la vida. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, experimentamos una creciente sensibilidad hacia su guía. Esta sensibilidad se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, empezamos a sentir una paz profunda cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, y por el contrario, una inquietud o falta de paz cuando nos desviamos de su plan. Es como una brújula espiritual, orientada hacia los propósitos divinos. Cuando el Espíritu Santo nos dirige, nos sentimos en paz, incluso si las circunstancias son desafiantes, porque sabemos que estamos en el camino correcto. Además, esta sensibilidad también nos impulsa a mantener una vida constante de oración. Sentimos la necesidad de buscar la guía de Dios en cada decisión, grande o pequeña. No confiamos únicamente en nuestra propia sabiduría o comprensión, sino que nos volvemos dependientes de la dirección del Espíritu Santo. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Esta promesa cobra vida en nosotros cuando el Espíritu Santo nos guía y nos da claridad en nuestras decisiones. La dirección del Espíritu Santo también se manifiesta a través de la palabra de Dios. Mientras leemos las Escrituras, el Espíritu Santo ilumina pasajes específicos que nos hablan directamente, proporcionando sabiduría y entendimiento para nuestras circunstancias actuales. Es como si Dios estuviera hablando directamente a nuestro corazón, guiándonos con su palabra eterna, como dice el Salmo 119:105. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino. Esta luz es el Espíritu Santo, que nos ayuda a ver con claridad el camino que Dios tiene para nosotros. Otra manera en que experimentamos la guía del Espíritu Santo es a través de circunstancias divinamente orquestadas. A menudo Dios cierra puertas que no son su voluntad para nosotros y abre otras que sí lo son. Este tipo de dirección divina puede parecer a veces sutil, pero cuando estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, empezamos a ver su mano en cada detalle de nuestra vida. El Espíritu Santo orquesta circunstancias para guiarnos hacia el propósito que Dios ha preparado para nosotros. Además, el Espíritu Santo también nos habla a través de otras personas. Dios a menudo usa a hermanos y hermanas en la fe para confirmarnos la dirección que ya hemos sentido en nuestro corazón. Es importante mantener una actitud de humildad y apertura para recibir consejo sabio de aquellos que también están caminando en el Espíritu. En Proverbios 11:14 leemos que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios usa la comunidad de creyentes para confirmarnos su dirección, y el Espíritu Santo nos da discernimiento para recibir esa sabiduría. Finalmente, la sensibilidad a la guía del Espíritu Santo también se refleja en nuestra disposición a obedecer, incluso cuando su dirección nos lleva por caminos que no esperábamos. A veces, el Espíritu Santo nos llama a tomar decisiones difíciles o a seguir un camino que parece incierto. Pero cuando confiamos en su guía, sabemos que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Si experimentas una creciente sensibilidad a la guía del Espíritu Santo, si sientes que Dios está dirigiendo tus pasos y dándote sabiduría para cada decisión, entonces puedes estar seguro de que es una clara señal de que el Espíritu Santo habita en ti. Confía en su dirección, permite que Él te guíe cada día y verás cómo su plan para tu vida se despliega de maneras maravillosas. 8. La octava señal de que el Espíritu Santo habita en ti es una carga profunda por los perdidos. Cuando el Espíritu Santo está presente en nuestra vida, no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra compasión por aquellos que aún no lo conocen. Esta carga por los perdidos no es simplemente una preocupación pasajera o un deseo altruista, es un reflejo del corazón de Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos otorga un deseo profundo y ardiente de ver a aquellos que están lejos de Dios venir a conocer su amor, gracia y salvación. En Marcos 16:15, Jesús nos dio el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Este mandato no es solo una tarea, es el corazón mismo de Dios por la humanidad. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segundas Pedro 3:9. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos alinea con este deseo, encendiendo en nuestro corazón una pasión por compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo han escuchado. Esta carga por los perdidos se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, experimentamos un deseo constante de orar por aquellos que no conocen a Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a interceder por nuestros amigos, familiares y por personas que incluso no conocemos.
Nos impulsa a orar fervientemente por su salvación, a clamar a Dios para que abra sus corazones y los atraiga hacia Él. En Romanos 10:1, el apóstol Pablo expresa su carga por su propio pueblo diciendo: «Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación». Esta misma carga que tenía Pablo es la que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón por aquellos que aún no conocen a Cristo. Además de orar por los perdidos, el Espíritu Santo nos da valentía para compartir el Evangelio con ellos. No siempre es fácil hablar de nuestra fe, especialmente en un mundo que a menudo rechaza o malinterpreta el mensaje de Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos da el coraje necesario para iniciar esas conversaciones espirituales. Nos da discernimiento para saber cuándo y cómo compartir nuestra fe de manera relevante y efectiva. En 1 Pedro 3:15 se nos anima a estar siempre preparados para responder a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y reverencia. Esta preparación y disposición vienen del Espíritu Santo, que nos equipa para ser testigos fieles del amor de Dios. Otra forma en la que esta carga por los perdidos se manifiesta es a través de nuestras acciones. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nuestras vidas mismas se convierten en un testimonio del Evangelio. Jesús nos llama a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 5:13-16. Esto significa que nuestras palabras y acciones deben reflejar el carácter de Cristo, inspirando a los demás a conocer a Dios. Nuestra bondad, compasión y amor incondicional pueden ser la primera Biblia que alguien lea. A través de nuestras vidas, el Espíritu Santo obra para mostrar el poder transformador del Evangelio. El Espíritu Santo también nos da un sentido de urgencia. Sabemos que el tiempo es corto y que cada día es una oportunidad para compartir el amor de Dios con alguien que aún no lo ha experimentado. Esta urgencia no es impulsada por el temor, sino por el amor. Queremos que todos tengan la oportunidad de conocer a Jesús y de experimentar la vida abundante que Él ofrece. En 2 Corintios 5:20, Pablo describe esta misión diciendo: «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». Si sientes una carga creciente por los perdidos, un deseo profundo de ver a los demás reconciliados con Dios, puedes estar seguro de que es una señal clara de que el Espíritu Santo habita en ti. Él te está llamando a ser un embajador de Cristo, un canal a través del cual su amor y gracia pueden fluir hacia los demás. No ignores esta carga. Permite que el Espíritu Santo te guíe en cómo compartir el Evangelio de manera auténtica y eficaz. Y recuerda, cada semilla que plantas, cada oración que haces puede tener un impacto eterno en la vida de alguien. 9. La novena señal de que el Espíritu Santo habita en ti es el poder sobrenatural para resistir la tentación. Finalmente, una de las señales más evidentes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es el poder sobrenatural que recibimos para resistir la tentación. En nuestra naturaleza humana, somos débiles y vulnerables al pecado. Pero cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos capacita para vencer las tentaciones y vivir una vida de santidad. En Gálatas 5:16, Pablo nos exhorta: «Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Esta es la clave para resistir la tentación, caminar en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en control de nuestras vidas, nos da la fuerza para decir no al pecado y vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Este poder sobrenatural para resistir la tentación se manifiesta en varias formas. En primer lugar, el Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer la tentación
antes de que caigamos en ella. Nos ayuda a ver las trampas del enemigo y a evitar situaciones que nos puedan llevar al pecado. Nos da una visión clara de las consecuencias del pecado, recordándonos que aunque puede parecer atractivo en el momento, el pecado siempre lleva a la muerte espiritual. Además, el Espíritu Santo nos equipa con las armas espirituales necesarias para resistir al diablo. En Efesios 6, 10, 18, Pablo nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Espíritu Santo nos ayuda a usar esta armadura, especialmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando somos tentados, el Espíritu Santo nos recuerda las Escrituras que nos fortalecen y nos ayudan a resistir. Tal como Jesús lo hizo en el desierto, resistimos al diablo usando la palabra de Dios. Otra forma en que el Espíritu Santo nos ayuda a resistir la tentación es creando en nosotros un amor más profundo por Dios que por el pecado. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, nuestro amor por Dios crece tanto que ya no queremos hacer nada que ofenda o entristezca su corazón. Este amor nos impulsa a vivir en santidad, no por obligación, sino porque deseamos agradar a nuestro Padre Celestial. 1 Corintios 10:13 nos asegura que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá la salida para que podamos resistirla. El Espíritu Santo es esa salida. Él nos da la fuerza para resistir, incluso cuando nuestras fuerzas humanas fallan. Si experimentas un poder creciente para resistir la tentación, si sientes que el pecado ya no tiene el mismo dominio sobre ti, es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en tu vida. Él te está capacitando para vivir en santidad, para ser más que vencedor sobre el pecado y la tentación. Romanos 8:37. Estas 9 señales que hemos discutido no son solo indicios de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, son evidencias claras de su obra transformadora. A medida que el Espíritu Santo continúa guiándote, capacitándote y llenándote de su poder, experimentarás una vida más plena, más victoriosa y más alineada con el propósito eterno de Dios. Si este video te ha ayudado a reconocer la obra del Espíritu Santo en tu vida, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. ¿Qué señal ha resonado más contigo? No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido edificante que fortalecerá tu fe y te ayudará a caminar más cerca de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente y que el Espíritu Santo continúe obrando poderosamente en tu vida.